El 8 de julio del 2019, tras varios años de búsqueda, la Corte Penal Internacional condenó a Bosco Ntaganda por crímenes de guerra, tortura, esclavitud sexual y crímenes de lesa humanidad, cometidos en el año 2002 y 2003 en Ituri, noreste de la República del Congo. Apodado Terminator, este hombre de 47 años es el primero en ser condenado por la Corte Penal Internacional por estos delitos. Ahora bien, primero tenemos que saber que la Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia que se encarga del enjuiciamiento de crímenes graves internacionales cometidos por personas físicas, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su instrumento constitutivo es el Estatuto de Roma, el cual fue adoptado en 1998. Ahora, entremos en contexto. Este caso se suscitó en la República del Congo, en la provincia de Ituri, en la frontera con Uganda. Esta provincia es rica en recursos naturales, como el oro, diamantes y el petróleo. Y es por eso que es una zona más afectada por los enfrentamientos de los grupos étnicos Ema y Lendu, los cuales comenzaron en 1999 por disputas territoriales, pues la competencia por las lucrativas minas de oro y rutas comerciales de la región fueron los factores que contribuyeron a las luchas, pues los ejércitos extranjeros y los grupos de milicias locales lucharon entre sí, cometiendo así muchas violaciones contra los civiles. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿quién es Bosco Ntaganda? Ntaganda nació el 5 de noviembre de 1973 en Ruanda. Pertenecía a la etnia Tutsi. Inició su carrera militar a los 17 años en 1990 en el Frente Patriótico de Ruanda, un grupo rebelde de Ruanda con base en Uganda, el cual puso fin al genocidio de Ruanda en 1994. Ntaganda se unió al Ejército Patriótico de Ruanda y participó en la invasión militar ruandesa del Congo en 1996. Posteriormente se trasladó entre varias milicias colombianas para finalmente, en el año 2002, unirse a la Unión de Patriotas Colombianos, UPC, que era un grupo armado que pretendía promover los intereses de la etnia Ema en la provincia de Ituri. Entonces, ¿qué sucedió? Desde el año 2002 hasta el 2005, Ntaganda era jefe de operaciones militares, bajo el poder del líder de la UPC. Durante ese periodo, las fuerzas que estaban bajo el mando de Ntaganda estuvieron implicadas en masacres étnicas, torturas, violaciones y reclutamiento generalizado de niños menores de 7 años. En el año 2006, Ntaganda se convirtió en jefe de Estado del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, un grupo rebelde que bajo el mando de Ntaganda masacraron a 150 personas de la ciudad de Kiwanja. En el mismo año, la Corte Penal Internacional emite la primera orden de arresto contra Ntaganda por crímenes de guerra. En enero del 2009, bajo un acuerdo de paz entre el gobierno de Ruanda y Congo, puso fin a una rebelión. Así, el gobierno colombiano le permitió a Ntaganda formar parte del ejército, donde fue ascendido a general. Ntaganda ocupó ese cargo hasta que en el 2012 él y varios de sus seguidores realizaron un motín y constituyeron un nuevo grupo rebelde denominado el M23, el cual cometió numerosos abusos graves contra los civiles. En el mismo año, la Corte Penal Internacional emite la segunda orden de arresto por crímenes de guerra, además por crímenes de lesa humanidad cometidos en Ituri. Después de varios años de búsqueda, Ntaganda finalmente se rindió en la Embajada de Estados Unidos en el año 2013 y fue trasladado a La Haya para ser procesado. La importancia de llevar a Ntaganda ante la Corte. El hecho de que Ntaganda se enfrente a la justicia en la Corte Penal Internacional fue muy significativo para las miles de personas del este del Congo que sufrieron los abusos cometidos por él, pues a pesar de que Ntaganda era buscado por la Corte Penal Internacional, vivió libremente en el Congo durante 7 años a la vista de funcionarios del gobierno colombiano, personal de las Naciones Unidas y diplomáticos extranjeros, sin que ningún organismo nacional o internacional dijera o hiciera algo al respecto. Este caso tuvo un gran impacto, pues creó un precedente, una advertencia para otros comandantes abusivos que sigan activos en el Congo, de que ellos también podrían enfrentar un juicio. Alegatos de las partes.
El Estatuto de Roma, que es el Tratado de la Corte Penal Internacional, estableció un sistema de participación de las víctimas ante el Tribunal Penal Internacional, a través del cual las víctimas de los presuntos delitos pueden dar a conocer sus opiniones a los jueces. En el juicio de Taganda participaron 5 víctimas y 3 comparecieron como testigos. Las víctimas estuvieron representadas por un representante legal común, a través del cual pudieron expresar sus opiniones. Los delitos por el cual Taganda es acusado son asesinato, intento de asesinato, violación, esclavitud sexual, ataque a civiles, saqueo, desplazamiento de civiles, ataque a objetos protegidos, alistamiento y reclutamiento de niños soldados para que participen activamente en hostilidades. Respecto de la acusación de dichos delitos, la defensa del acusado argumentó que la violación y la esclavitud sexual de los niños soldados de la UPC como crímenes de guerra quedaban excluidos de la jurisdicción de la Corte, debido a que las víctimas de un crimen de guerra en un conflicto armado no internacional deben ser personas protegidas, lo cual excluye a los que participan activamente en hostilidades, en este caso, los niños soldados. De esta manera, según la defensa, el derecho internacional humanitario no protege a los niños soldados por ser considerados combatientes de la violencia sexual cometida por miembros de su mismo grupo armado. Además, la defensa impugna el testimonio de varios testigos de la Fiscalía, argumentando que fueron entrenados para mentir. La Fiscalía, como parte de su alegato final, se basó en un testimonio de una de las víctimas que participó en el juicio, quien relató que fue reclutada a los 13 años junto a otros menores por las tropas de Taganda. Cualquier persona que quisiera dormir con nosotras podía hacerlo, dijo la víctima. Asimismo explicó cómo se les otorgaba apodos por parte de los soldados, los cuales eran relacionados con utensilios de comida. Con referencia a la afirmación de la defensa de que los testigos proporcionaron pruebas falsas sobre su participación en la primera observación, se observa que los testimonios de los testigos parecen ser claros y detallados, tanto en el examen directo como durante el contrainterrogatorio. Además, la Fiscalía señaló que este caso es histórico para demostrar que los abusos sexuales a menores son también un crimen de guerra. Como se había mencionado en líneas anteriores, la Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra. Dentro de las normas jurídicas aplicables, se tiene que comenzar desde el artículo 1, en el que establece que la Corte es una institución permanente y estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves y de trascendencia internacional. Dentro del artículo 5 de esta Corte, se establece que los crímenes de la competencia de la Corte serán el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Además de esto, hay que mencionar que la Corte Penal Internacional tiene una jerarquía de aplicación de leyes establecida dentro del artículo 21, y dentro de este derecho aplicable, en primer lugar, estará presente el estatuto, los elementos de los crímenes, sus reglas, procedimiento y prueba que están establecidas dentro del Estatuto de Roma. En segundo lugar, se tiene que mencionar que únicamente cuando proceda serán aplicados los tratados, principios y normas del derecho internacional y, en su defecto, los principios generales del derecho interno de los estados. Además de esto, establece que la Corte podrá aplicar los principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores. Además de esto, se considera dentro del caso que una persona ha cometido un delito como individuo cuando lleva a cabo personalmente los elementos objetivos del delito con la intención y el conocimiento necesarios, como lo establece el artículo 30 del Estatuto. Además de esto, el apartado A del párrafo tercero del artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional prevé expresamente 3 formas de responsabilidad penal individual de una persona. Este puede cometer el delito como individuo, conjuntamente con otra persona o por medio de otra persona. Esto independientemente de que esta otra persona sea responsable o no penalmente. En este caso, la Fiscalía acusa al señor Taganda
de haber cometido determinados delitos como coautor indirecto, es decir, conjuntamente con otra persona y a través de otra persona, además de haber sido declarado como autor directo dentro de varios crímenes. Dentro de esto se aplica el crimen de lesa humanidad de asesinato establecido en el artículo 7, párrafo primero e inciso A. El crimen de guerra de asesinato que está establecido en el artículo 8, punto 2, inciso C, subinciso primero, el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en el artículo 8, punto 2, inciso E, subinciso primero del estatuto, el crimen contra la humanidad de violación establecido en el artículo 7, punto 1, inciso G, el crimen de guerra de violación establecido en el artículo 8, punto 2, inciso E, subinciso sexto, el crimen contra la humanidad de la esclavitud sexual que se establece en el artículo 7, punto 1, inciso G, el crimen de guerra de esclavitud sexual establecido en el artículo 8, punto 2, inciso E, subinciso sexto. Además, el crimen contra la humanidad de persecución que está establecido en el artículo 7, punto 1, inciso H del estatuto. El crimen de guerra de saqueo, establecido en el artículo 8.2, inciso E, subinciso quinto, el crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población que se establece en el artículo 7.1, inciso B del estatuto, el crimen de guerra de ordenar el desplazamiento de la población civil que se establece dentro del artículo 8.2, inciso E, subinciso octavo, el crimen de guerra de reclutar o enlistar niños menores de 15 años en las fuerzas o grupos armados o de utilizarlos para participar activamente en las hostilidades que se establece en el artículo 8.2, inciso E, subinciso séptimo. El crimen de guerra de atacar objetivos protegidos que se establece en el artículo 8.2, inciso E, subinciso cuarto. El crimen de guerra de destruir la propiedad del adversario que se establece dentro del artículo 8.2, inciso E, subinciso doceavo del estatuto. Es justamente por esto que la decisión de la Corte del 8 de julio del 2019, dentro de la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional, declaró a Bosco Ntaganda culpable, más allá de toda duda razonable, de 18 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ituri, parte de la República Democrática del Congo, durante el tiempo del 2002 y el 2003. El 7 de noviembre del 2019, Bosco Ntaganda fue condenado a un total de 30 años de prisión y la sala coincide con las salas de primera instancia de este tribunal en que la acumulación de penas es permisible en el marco de la Corte en este caso. Por las razones previamente expuestas y de conformidad con el párrafo segundo del artículo 74 del Estatuto, la sala declaró al señor Ntaganda como autor directo de los siguientes crímenes. Fue declarado culpable de asesinato como crimen de lesa humanidad, culpable de asesinato como crimen de guerra, culpable de la persecución como crimen de lesa humanidad, y además de esto, como coautor indirecto, se consideró al señor Bosco Ntaganda culpable del asesinato e intento de asesinato como crimen de guerra, culpable de dirigir intencionalmente ataques contra civiles como crimen de guerra, además de esto culpable de la violación como crimen de lesa humanidad por los actos cometidos durante el 2002, culpable de la violación como crimen de guerra y de igual forma por los actos cometidos durante el 2002, culpable de la esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad, culpable de la esclavitud sexual como crimen de guerra, culpable de violación como crimen de lesa humanidad por los actos cometidos durante el 2003, culpable de la violación como crimen de guerra, de igual forma por los actos cometidos durante el 2003. Además de esto, culpable de la persecución como crimen contra la humanidad, culpable del saqueo como crimen de guerra, culpable del traslado forzoso de la población como crimen de lesa humanidad, culpable de ordenar el desplazamiento de la población civil como un crimen de guerra, culpable de reclutar y enlistar a niños menores de 15 años en un grupo armado y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades como crímenes de guerra, culpable de dirigir intencionalmente ataques contra objetos protegidos como un crimen de guerra, culpable de destruir la propiedad del adversario como un crimen de guerra. Estas son las normativas y las decisiones que ha tomado la Corte respecto al caso del señor Bosco Ntaganda.